Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida más allá del cáncer. Agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, los leemos y muchos de ellos son sumamente importantes en el contexto del espíritu del programa, que es educar para prevenir y llegar a un diagnóstico precoz. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo. Les invito a compartir la información, a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones, a darle me gusta, un like. Siguiendo con el desarrollo de los programas y las inquietudes, sobre todo de aquellas personas jóvenes que veo que nace la cultura de la prevención de la salud, pues hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es el cáncer de vagina. El cáncer de vagina es raro, representa una pequeña fracción de los cánceres ginecológicos, pero representa menos del 1% de todos los cánceres femeninos. Se presenta mayormente por encima de los 60 años. Según las estadísticas del año 2020, en el mundo se reportaron 0,6 por 100.000 mujeres. Y la mortalidad va a depender obviamente del momento del diagnóstico, que lo vamos a ver posteriormente. En nuestro Perú no existen datos oficiales debido a que este tipo de cáncer se encuentra en las estadísticas de cáncer ginecológico, considerando cáncer de cuello uterino y cáncer de vagina y vulva. Sin embargo, hay datos que están en relación al factor que lo genera, que es el VIH. En ese aspecto, el virus del papiloma humano. Y sobre ello, se han diagnosticado cáncer de vagina de 0,58 por cada 100.000 mujeres. Vamos a hablar un poquito de la anatomía. La vagina es un conducto muscular elástico, que es su característica, que conecta el cuello uterino y los genitales externos. Mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de longitud y un diámetro de 2,5 a 3,5. Recordar que esta capacidad de estiramiento es altamente elástica, por tal motivo se adapta al tamaño del contenido. Por eso se le conoce como una cavidad virtual. Estas dimensiones pueden variar de persona a persona. En cuanto a su estructura, tenemos una parte interna, un revestimiento escamoso, decimos nosotros, que tiene células planas, ¿no?, que protege y se renueva constantemente. Hay una mucosa que mantiene lubricada y también permite la defensa inmunológica local. Asimismo, inmediatamente por fuera, digamos así, existe un tejido conectivo, fibras conectivas, fibras musculares, hay vasos, hay nervios, y dan esta función mecánica. Estos músculos dan la función mecánica y sobre todo estos nervios dan la función de sensibilidad. O sea, es sumamente importante porque de este factor nace el estímulo. ¿Cuál es la principal función de la vagina? Su principal función es obviamente facilitar el coito, facilitar el parto y el drenaje menstrual. Esto es elemental porque como órgano contribuye pues de forma integral al sistema reproductor femenino. Entonces son detalles que hay que tenerlo presente. ¿Y qué es el cáncer de vagina? El cáncer de vagina es justamente una enfermedad que se origina en este epitelio vaginal, o sea, en este revestimiento vaginal. Y eso proliferan pues como todos los cánceres. Asimismo, decirles también que el cáncer de vagina puede ser primario, o sea, que se origina en las paredes de la vagina, o también puede ser metastásico, o sea, viene de otros lugares, que lo vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, haciendo un paréntesis, hay un poquito de brillo, espero no les incomode, es por la luz del sol que ingresa por la ventana. Bueno, en el momento de la grabación es temprano, así que mil disculpas. Lo que importa es el contenido, así que sigamos para adelante.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Siempre tenemos un esquema sobre el programa para que no se aburran y lo entiendan un poquito mejor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los principales, lo dije al inicio de la introducción, es la edad avanzada, la mayoría de los 60 años. Ojo, que ese detalle es cuando se trata de un cáncer, pero las lesiones empiezan como lesiones precancerosas, que se da también en gente joven. Así que no es exclusivo de ello. Recordad que las lesiones precancerígenas pueden de una manera evolucionar y convertirse en cáncer. No todas, pues hay unas que involucionan, que esto está muy bien explicado en el programa de cáncer de cuello uterino, que los invito a revisarlos. El responsable es el virus del papiloma humano, es el PBH, particularmente los virus de alto riesgo que son el 16 y 18. Estas pueden producir las lesiones precancerosas y luego progresar a un cáncer. También los invito a revisar cáncer cuello uterino, que se habla más ampliamente en relación al virus del papiloma. Pero recordarles que el virus del papiloma se adquiere por contacto sexual. Ojo, repito, como en todos los programas y en todas mis intervenciones, no tiene nada que ver con la conducta sexual. Es una situación fortuita que el contagio, digamos así, es de piel a piel, de mucosa a mucosa por la actividad sexual. Obviamente el riesgo se incrementa si hay inicio de relaciones sexuales a temprana edad, o también cuando hay múltiples parejas sexuales. Eso también está explicado en el programa de cáncer de cuello uterino. El otro factor son la exposición prenatal, ojo, prenatal, a este estrógeno sintético que se le conoce como el DES, el dietilvestrol. El dietilvestrol, el DES. Esto causa un cáncer especial que se llama los cánceres de células claras. Este tipo de hormonas también causan otro tipo de cánceres, por decir como el cáncer de mama. Así que hay que tener mucho cuidado. Muchas veces lo he explicado que cuando nosotros vamos a dar un tratamiento de suplemento hormonal o un tratamiento hormonal, primero tenemos que hacer un estudio de desfocalización, o sea, buscar que no haya cáncer escondido en ningún órgano del organismo. Para eso hacer los exámenes correspondientes. Factor, el tabaquismo incrementa el riesgo. La infección por el VIH o el SIDA, que produce la inmunosupresión, y el factor importante de un cáncer de cuello uterino o un cáncer de vulva, y sobre todo cuando comparten el factor etiológico, es el causante, que es el virus del papiloma humano. Algunas otras situaciones que se dan que no está tan claro, pero se puede correlacionar, son las irritaciones constantes, las irritaciones crónicas cuando se usan dispositivos vaginales, o también por el prolapso. Hemos visto pacientes con prolapso que vienen con algunas lesiones precancerosas, o también hemos visto con tumores en el cuello uterino, por decir, y en toda la pared vaginal. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir? Obviamente la prevención está en relación a disminuir los factores de riesgos. Si tenemos el PBH, pues tenemos que vacunar. Han visto que no solamente va a proteger o disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino, sino también de los otros cánceres ginecológicos y también de los otros cánceres como la cavidad oral y de la laringe y la faringe, como lo hemos comentado en estos capítulos. Es relativamente sencillo si tenemos una buena educación y cultura de prevención. ¿Qué podemos hacer? Evitar el tabaquismo, ¿no? Evitar, por decir, el número de parejas, decimos así, ¿no? Ser más responsables en ese aspecto. Por eso implica una educación sexual adecuada y uso de métodos de barrera que no van a desaparecer, pero que lo van a disminuir. Continuemos. ¿Qué síntomas nos va a dar? ¿Qué signos y síntomas encontramos en un cáncer de vagina? Los síntomas pueden ser muy sutiles o son asintomáticos, y ahí vamos a partir de dos situaciones importantes. Las lesiones precancerosas en vagina como en cuello uterino no producen síntomas, son hallazgos cuando uno hace un tamizaje o cuando uno hace un estudio de despistaje, son hallazgos.
¿no? Son lesiones microscópicas que no hay molestias. Por tal motivo, la idea es no esperar molestias para acudir a un control. Sin embargo, si ya hay un cáncer que está progresando, pues va a haber sangrado vaginal. Al inicio es escaso, puede haber un sangrado con las relaciones sexuales que se llama sangrado poscoital, o puede haber un sangrado posmenopáusico. De un momento a otro empieza a sangrar, ¿no? Puede sangrar y eso básicamente está en relación a la frecuencia. Hemos dicho que es en mujeres mayores de 60 años. Entonces, si empieza a sangrar, ojo, que tenemos que estudiarlo. Puede ser un cáncer de vagina, como también puede ser algo benigno, por decir, cuando hay una deficiencia hormonal. Puede ser un cáncer cuello uterino, puede ser un cáncer de endometrio, etcétera. Puede ser un cáncer de ovario funcional, etcétera. O sea, puede ser muchas cosas, pero en el contexto del tema que estamos tocando, evaluación. Ante un sangrado pequeño, evaluación. Puede haber dolor pélvico durante las relaciones, también puede haber dolor, se llama dispareunia. Puede haber una sensación de bulto, ¿no? Y obviamente en casos avanzados hay problemas urinarios, problemas digestivos, ¿no? Entonces puede haber ya molestias para orinar, molestias para hacer deposiciones, por compresión local. O sea, el cáncer de vagina va invadiendo las paredes, invade la vejiga hacia la parte anterior, invade el recto hacia la parte posterior, entonces puede generar estos tipos de síntomas. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Un diagnóstico, obviamente el examen clínico es fundamental. El examen clínico es fundamental. La historia clínica, el examen clínico es fundamental. No obviemos el examen clínico, porque muchas veces sangrado, directamente ecografía, ¿no? Directamente resonancia. No. El examen clínico debe ser exhaustivo desde los genitales externos. Hablamos de examen clínico ginecológico. Y a veces hemos visto en la casuística, en el desarrollo de nuestra labor diaria profesional, hemos visto, por decir un ejemplo, que, 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 que lo he experimentado, digamos así. Uno pone el espéculo, que es el pico hepato que le dicen, ingresamos y automáticamente el espéculo tapa las paredes de la vagina. Entonces a veces uno va directamente al cuello y el cuello está normal y hay sangrado. Entonces el espéculo tiene que ingresar desde el inicio, empezar a abrirlo, el espéculo, ingresar mirando todas las paredes, en toda su estructura, en todo el continente, ¿no? Muchas veces los exámenes no son adecuados y dejamos pasar este tipo de lesiones en las paredes vaginales. Así que a tenerlo muy presente en la evaluación clínica. ¿Cómo determinar en las partes, por decir, precancerígenas? Obviamente, si nosotros no hay lesión, hacemos una colposcopía, es mirar al microscopio las paredes de la vagina, también se le conoce como la vaginoscopía. La colposcopía, vaginoscopía, se mira al microscopio y eso se pone una sustancia, etcétera, y si hay algunos cambios se toma una biopsia. Obviamente, si encontramos ya tumores, vamos a biopsiar directamente. Una evaluación sin biopsia cuando hay una lesión no ayuda mucho, no contribuye. Por otro lado, también se puede hacer el test molecular para identificar el virus del VIH. Pero recordar que al hacer el examen molecular que se llama el COVAS, etcétera, esto lo único que hace es identificar el virus, pero no nos dice si hay lesión o no hay lesión. Por tal motivo, tenemos que hacer un estudio adicional. Colposcopía, biopsia. Sé que a veces, por situaciones económicas, se puede hacer directamente la colposcopía biopsia. Y me estaba olvidando, también se puede hacer citología. Citología, que es el Papa Nicolau. Obviamente en paredes vaginales normales, que no haya ninguna lesión. Hemos visto en nuestro quehacer diario que a veces toman Papa Nicolau un tumor. Eso significa desconocimiento completo de la enfermedad, anatomía y enfermedad. Adicionalmente, si ya vemos una tumoración, tenemos que ver hasta dónde se ha expandido, dónde ha invadido, el tamaño, etcétera, para tomar decisiones. Y en ese caso, lo ideal es una resonancia magnética. Resonancia magnética de pelvis y complementar con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que son los estudios de extensión de enfermedad. Nosotros le damos la muestra al patólogo. El patólogo hace la lectura. Recordar también,
el diagnóstico de un cáncer se hace por histología, por patología. Entonces el patólogo no va a decir si es un primario de la vagina o es un metastásico. Y dentro de la clasificación de los tumores primarios es el carcinoma de células escamosas, que son básicamente de epitelio, que es el 90%, y el adenocarcinoma es entre el 5 al 10%. Esta clasificación es el apellido que le ponemos al tumor porque nos marca un pronóstico después de los tratamientos. O también los tratamientos que hacemos muchas veces son diferentes en relación al pronóstico. Vamos a decirlo de esa manera. Otros tipos de cánceres que pueden aparecer en la vagina como primarios son los melanomas, los sarcomas y algunos linfomas y otros que son tumores raros, pero hemos visto existen. Entonces, no solamente es mirar la tumoración, biopsia y apellidos, porque si hablamos de un caso de linfomas, que también les evito revisar el capítulo de linfomas, el tratamiento no es cirugía, el tratamiento es quimioterapia. Miren cómo cambia de acuerdo al apellido que le podamos dar. Y los metastásicos son aquellos que vienen de otro lugar. ¿Cuáles son los más frecuentes? Obviamente, el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino que puede hacer siembra. El endometrio también, o sea, la cavidad endometrial, el recto también puede invadir y puede hacer algunos nódulos satélites. Recordar que aquellas pacientes que por A o B razones han sido, digamos, operadas, histerectomizadas o se les retiró el útero, pueden desarrollar un cáncer de vagina, un cáncer primario de vagina. A veces también sucede que cuando se hace una histerectomía, o sea, se retira el útero por otras razones como miomas, pólipos, miomas son los más frecuentes, un sangrado uterino, etcétera, y no se estudia, muchas veces había un cáncer incipiente de cuello uterino que no se estudió. Y con los años hay una recurrencia del cáncer de cuello uterino en la vagina. Y ya no tiene cuello, pero sin embargo hace recurrencia. ¿Por qué pasa eso? Porque en primer lugar se falló en el diagnóstico. No se diagnosticó adecuadamente. En el segundo caso, el procedimiento fue inadecuado. Porque recordar, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, recordar que los tratamientos, sobre todo los quirúrgicos, están en relación al tamaño milimétrico de la lesión. Hay diferentes formas de retirar el útero que se le conoce como la histerectomía tipo 1, tipo 2 o tipo 3, etc. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tenerlo presente. Muchas veces algunos pacientes dicen, ya no, vamos a hacer el Papa Nicolau. No, pero ya me sacaron el útero. No. Tenemos que igual hacer el estudio con Papa Nicolau, citología, colposcopía y todo lo que estamos conversando. Tenemos las imágenes, tenemos la biopsia, el resultado, pues ahora tenemos que ver los estadios clínicos. Siempre los estadios son del 1 al 4. Recordar que el 1 es cuando está limitado a la pared vaginal. Existe el estadio clínico 0, que es cuando estas lesiones son microscópicas confinadas a la mucosa. Las lesiones precancerosas de la vagina se le conoce como los BAIN, que son los BAIN, las neoplasias intraepiteliales vaginales, que pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 o carcinoma in situ. O sea, 4 ya no hay, 4 ya es un cáncer. El 1 se puede observar, ya yendo al contexto del tratamiento, y el 2 y el 3 sí se tiene que tratar. Recordar que eso es lesiones en la pared de la vagina, digamos en la capa más interna. Entonces el estadio clínico 1 es cuando está confinada a la pared, el estadio 2 cuando ya invade la pared, pero aún no, o sea, la pared de la vagina, pero no la pared pélvica, el 3 es cuando invade la pared pélvica y hay ganglios o hay ganglios, o sea, pared pélvica o ganglios. Y el 4A, por decir, es cuando invade órganos vecinos como la vejiga, el recto, y el estadio clínico B es cuando invade otros órganos a distancia, que puede ser, por decir, el pulmón o los huesos. ¿Para qué hablamos tanto de estadios clínicos? ¿Por qué es importante? Por el tratamiento. Y como respuesta a los tratamientos, establecer el pronóstico.
Entonces, ya hicimos el estadiaje, pues ahora vamos a los tratamientos. En general, cuando se trata de lesiones pequeñas, como lesiones, vamos a poner primero lesiones microscópicas, los precánceres. Les decía al inicio que el tratamiento puede ser una resección local, retirar ese pedacito, digamos así, de tejido, o también usar unos componentes quimioterápicos en crema, como el 5-fluoracilo o el imiquimoto. Se puede usar, son cremas. Aquellos que no se operan por una situación extra, se puede usar esas cremas. El estadio clínico 1 está limitado a la vagina. Pero acá hay un detalle muy importante en relación a los tratamientos. Si bien es cierto, la cirugía puede ser un tratamiento de elección, pero la dificultad anatómica hace que a veces haya muchas complicaciones y que no tengamos la seguridad oncológica. Si tenemos eso, la experiencia, por decir, y anatómicamente es posible, si las lesiones son pequeñas, se puede hacer lo que se llama la vaginectomía o se puede hacer la colpectomía o se puede hacer la tumorectomía. Y a veces puede hacerse una histerectomía, o sea, retirar el útero ampliada a la vagina. Se puede hacer ese tipo de resección. O sea, si está en el tercio superior es mucho más, o hasta el tercio medio, es mucho más sencillo, digamos, hacer este tipo de procedimientos. Histerectomía ampliada con colpectomía. Se llama histerectomía ampliada vagina. Eso es el término, pero eso se hace en lesiones pequeñas o en cánceres iniciales, confinados a la pared, porque tenemos que ver la radicalidad de los tratamientos oncológicos. Pero ¿qué pasa si la lesión está en el tercio inferior o también la paciente no se puede operar por otro tipo de situaciones o prefiere, digamos, conservar el órgano? Se puede usar la radioterapia. Si es la parte superior, se puede usar la radioterapia interna, que tiene el mismo efecto que la cirugía, ¿no? La radioterapia interna, si es en la parte superior. Si es en la parte inferior de la vagina, estoy hablando de estadios iniciales, la radioterapia externa. Miren cómo va cambiando. Pero si tenemos de un estadio clínico 2 a un estadio clínico 3 o incluso 4A, el tratamiento es quimioterapia y radioterapia. Y en el estadio 4, que ya se fue a otros órganos, el tratamiento es quimioterapia, que se puede complementar con la radioterapia, sí, pero depende mucho del contexto de la misma enfermedad. Porque recordar que en los estadios clínicos 4, cuando hay invasión de los órganos aledaños, puede haber fístulas. O sea, estos tumores invaden las paredes, se necrosan, se putrefactan y hacen estas comunicaciones, estos huecos, entre comillas, al recto, a la vejiga, que se le conoce como las fístulas. El tratamiento sería quimioterapia y radioterapia. Y la quimioterapia básicamente está en relación a dar cisplatino, carboplatino y paclitaxel, ¿no? Que son los que más se van a utilizar. Pero también se puede hacer cirugías de rescate. O sea, ¿qué pasa si damos tratamiento con radioterapia y quimioterapia? Ahí aún persiste la enfermedad, pero se puede retirar. Entonces, hay un procedimiento muy grande que se hace, obviamente, con fines de controlar la enfermedad. O sea, para eso tenemos que estar convencidos que la enfermedad está localizada y que el tratamiento que vamos a hacer lo va a beneficiar. O sea, lo vamos a controlar la enfermedad. Hacemos una cirugía que se llama exenteración pélvica, que puede ser anterior, o sea, solamente la vagina o la vejiga, con la vejiga, o puede ser total, con el recto también. Entonces, estos tipos de exenteraciones son cirugías muy grandes porque lo que digamos se reseca es la vejiga, el útero, la vagina, el recto, y al final, como resultado, obviamente, como digamos, para preservar la función, digamos así, queda con un urostoma, ¿no? Que es en el intestino que se hace eh, un segmento intestinal, se abocan los uréteres, luego a la pared pélvica. Eso está explicado en el tema de cáncer de vejiga, revísenlo por favor. Y también hacemos una colostomía, o sea, abocamos el intestino hacia el lado izquierdo para que por ahí puedan salir las deposiciones a una bolsita. Entonces, eso también está explicado en el capítulo de cáncer de recto. Los invito a
visitarlos. Actualmente hay nuevos enfoques de terapias combinadas, ya con el estudio de terapia molecular, la inmunoterapia, etcétera. O sea, alternativas aún tenemos. Entonces, las alternativas hay. Recordar que todos estos tratamientos son personalizados y dependen mucho del estadio, del tamaño tumoral y de la histología. La histología, que como en caso de linfomas, que es quimioterapia, también preservar la función, cuando es propiamente de vagina, pero preservar la vagina, decía al inicio cuando hablaba de tratamiento. Y otra de las cosas es que hay que tener muy presentes son las comorbilidades. ¿Qué más tiene un paciente? Esos son datos importantes para tomar decisiones. Recordar que el pronóstico depende del estadio clínico de la enfermedad. Eso es sumamente importante. Y mire, en estadios tempranos, en forma general, el pronóstico se mide a 5 años, es del 80 al 90%. Sin embargo, según la literatura, en el estadio clínico 0, confinado a la mucosa, es del 64 al 84%. Estadio clínico 1, 53 a 58%. Estadio clínico 2 al 36%. Y el estadio clínico 3 y el 4 está entre el 18 o al 36%. Recordar que estos datos nos dicen cuántas personas viven de 100 o llegan a 5 años de vida. Eso es lo que nos explica. Entonces, nos deja una reflexión en el sentido de siempre de buscar lo que es el diagnóstico precoz. Prevención y diagnóstico precoz, que es el espíritu del programa, que lo repito. Este tema es, a veces no se habla mucho porque es poco la casuística que tenemos, más estamos abocados a cáncer de cuello uterino. Obviamente, por la cantidad es importante también el manejo. Sin embargo, no hay que descuidar. Recordar que el mensaje debe ser claro, que la información que damos salva vidas. Esto es el espíritu del programa, repito, N veces. La prevención cambia historias y el apoyo transforma el miedo en esperanza. Todos estamos involucrados, pero lo digo, existe la responsabilidad y el compromiso de las instituciones, de los profesionales, en este caso, poner bastante énfasis en la capacitación, en las competencias de los gineco-obstetras, de las obstetras también, que tienen acceso a esta parte anatómica de las mujeres. Llevan los programas de fertilidad, llevan los programas de maternidad, etcétera, etcétera. Y los ginecólogos que están ahí siempre acompañando desde la niñez. Entonces, tenemos que tener ese enfoque también que puede haber un cáncer. Y a propósito, también en las niñas hay cáncer de vagina, sobre todo cuando se trata de los tumores embrionarios, que también lo he explicado en el capítulo correspondiente, que los invito a revisarlos. Así que el compromiso también depende del propio paciente, generar la cultura de la prevención, no esperar estar enfermo para acudir al centro de salud o al médico. De poco a poco vamos mejorando los accesos, sobre todo ya con los recursos del sistema integral de salud, que es algo bueno para nosotros. Lo que falta mejorar es la parte administrativa, los procesos que son sumamente complejos, sumamente tediosos y difíciles de acceder por las citas, etcétera, ¿no? Y eso ya es una situación de políticas de salud que ojalá con el tiempo cambie, siempre hay que tener la esperanza. Como dice nuestro programa radial, Viviendo con Esperanza. Muy bien, que este episodio le ayudó. Si le gustó la información vertida, por favor compártalo. Que esto sea un gesto también de apoyar a la población, de ayudar a las personas, sobre todo para el control de esta enfermedad. Así que nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Los invito a estar con nosotros de semana a semana y por favor suscríbanse. Queremos con el tiempo interactuar directamente, queremos con el tiempo hacer en vivos para poder llegar de repente más directamente a la necesidad o al enfoque que le dé cada persona que nos escuche. Así que muchas gracias y bendiciones. Estamos viendo. Chao.